Bienvenidos a Historia para Tontos Podcast, el podcast número 1 de historia en México, Latinoamérica y, como no, el mundo, donde pensamos que si no te gusta la historia es porque no te gusta el chismecito. Acompáñenos a mí, Iker, en esta gran aventura donde aprenderemos temas de historia y cultura general, pues ya saben, de una manera tan sencilla que todo mundo lo va a entender. ¿Sí? Y recuerden que no hay historia si no hay un... ¡Güey! Empezamos. ¡Güey! Hola, ¿qué tal, amigos? No, espérate. A ver, antes de que empecemos este capítulo, tenemos un gran disclaimer en el episodio. Sí, es cierto. Vamos a cambiar el enfoque del capítulo. No, ya del podcast completo. Del podcast completo para toda la vida. ¿Por qué? Porque nos llegó un comentario Diciendo que nos llegó al corazón. Y dijimos, tiene toda la razón. Y nos dijo que somos muy elocuentes, ¿no? No, que no somos elocuentes. No, que somos muy elocuentes, que lo hacemos con mucha efusividad y ya. que eso quita seriedad a la historia. Entonces, que por favor, que le gusta mucho nuestro contenido, muchas gracias, pero que si por favor lo podemos hacer un poco más institucional. Entonces se acabó Historia para Tontos, esto es Historia para Listos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas Bienvenidos tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Gracias por encontrarse nuevamente en este bello episodio que debido nos encontramos bastante emocionados, ya que es un tema que queremos platicar desde hace bastante tiempo. No sé, la verdad, ¿qué piensas tú, Iker, de este grandioso personaje que la verdad ha trascendido a través de la historia como uno de los más grandes generales y líderes, ¿no? Superando a grandes personajes como Alejandro Magno, como Julio César, o sea, que la verdad logró cosas totalmente impensables dentro de la historia, ¿no? Sí, Que inclusive lo tenemos en los anales de la historia. El estudio de la estrategia y de la Realpolitik cambió en el siglo XIX a partir de este gran personaje. Entonces, ¿por qué nos aventamos en este bonito capítulo? Sean todos ustedes bienvenidos a Historia para Listos, su podcast en el que dos amigos platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más Profesional. e interesante. Bienvenidos. Así que bienvenidos. Me gustaría empezar este podcast hablando un poco sobre teoría internacional, debido a que aquí quiero tomar dos teorías bastante importantes, una aplicada por Hans Morgenthau, en la cual podemos hablar sobre la Lebensraum y también sobre los juegos de poder. No, la Lebensraum, para la que no lo sepan, es... Sí les puedo decir ya me estaba rompiendo. Sí les puedo decir que la Lebensraum, y de hecho sí tiene que ver mucho, pero ya les hablaremos después de este tipo de, o sea, lo que es ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Qué pendejos, güey. Bueno, después le hablamos de teoría internacional. Eso lo puse inclusive en mi tesis, ¿no? O sea, de cómo Napoleón sí utilizó acá las teorías. Podemos hacer un episodio de la tesis de Teca. Vamos a hacer un episodio de mi tesis. ¿Qué óvole? ¿Qué hubo? ¿Qué óvole? Jalo. ¿Pero qué tal? Que así, güey, creo que hubo por un momento en el que el podescucha dijo, cabrón. A Caracas. Órale. Me hizo caso. Hasta el intro así, bonito. Sí, no, a ver, todo chiste cabrón. de la historia. No somos... Oye, espera, ¿qué piensas del nuevo intro? ¿Qué piensas del nuevo intro? ¿Qué piensan del nuevo intro? ¿Ya tenemos nuevo intro? Sí, ya tenemos nuevo intro. Lo nuevo acabamos de intro. grabar. Sí. Un intro audiovisual. Un audiovisual. Padre, diferente. Cool, no cool. Ahí déjenlo en los comentarios del Instagram. No, de YouTube mejor. De YouTube. Para que tenga más movilidad. Yeah. Esa parte. Así que, no, pero la verdad, es imposible que lo tomemos con seriedad. Porque somos personas cero serias. Exactamente. Muy groseras. La vida es muy chistosa para tomársela en serio, ¿no? Sí, maldita sea, tengo que declarar Maldita impuestos. sea. Exactamente. La vida es muy ridícula para tomársela en serio. Entonces, no es que no nos tomemos la historia en serio, sino que queremos que una manera mejor para que ustedes puedan aprender historias de una manera un poco más amena, más suelta, en la que nosotros les platiquemos a ustedes. Sí, porque como a nosotros nos gustaría que nos enseñaran historia. Sí, si nos ponemos a hablar así ya de que, bueno, que a lo mejor sí, ¿no? De que las teorías de Mackinder, de Hans Morgenthau, de los juegos de poder, Se puede, la se puede. definición del poder y cosas así. O sea, que son temas bastante serios. Sí se puede tomar, pero realmente lo vamos a platicar de la misma manera, ¿no? Porque, Sí, como si estuviéramos ¿qué aquí chingado con sabe un qué es la Cesarión? Lebensraum, ¿no? O sea, entonces... Es como así. Órale. Ajá, sí, wow. Si no supieras qué es la Lebensraum, ¿qué pensarías que fuera? Lebensraum, como... Una posición del Kama Sutra, así de que no mames, güey. Vamos a hacer Lo la vi, Leben. güey, y no, güey, me aplicó el Lebensraum. Te vas a la verga. Y tú, así, sí, jalo, güey. Chivito al precipicio,
la Torre Eiffel y el Lebensraum. Hazme la Mackinder, ¿no? La Hans Morgenthau. La Hans Morgenthau. Eso sí suena como que te la jalas, ¿no? Una Hans Morgenthau. Échate la Hans Morgenthau. No, es que anoche me hice la Hans Morgenthau, güey. Bueno, ya vamos a empezar otra vez. Vamos a empezar de nuevo, como es Historia para Tontos Podcast. Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos Podcast, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más ameno e interesante. Ahora sí, qué bueno. Ahora sí, ¿qué tema me traes el día de hoy? El día de hoy les traigo de primera mano un gran personaje de la historia que creo que ya era hora de tratar, ¿no? ¿Sí? Que aparte da para muchos... Híjole, no. O sea, muchas la neta, microhistorias. Inclusive, quién sabe si podamos... O sea, no creo. No vamos a poder, inclusive, plasmar toda su vida porque podemos hacer un video de cada campaña que hizo. Sí. ¿No? O sea, realmente... Que seguramente vamos a hacerlo con Edu presente porque a él le encantan las guerras y le encanta así de que... Sí. Pa. No, y aparte, güey, o sea, bueno, ya verán el nombre. Sí. Vamos a hablar de Napoleón Bonaparte. De Napoleón. El Napoleón. Primero Bonaparte. Napoleón I Bonaparte, el conquistador, el líder. El emperador de los franceses. Emperador de los franceses. El copríncipe de Andorra. El güey que le dio en la madre absolutamente todos los europeos. El rey de Italia. O sea, el güey que el único nada más lo pudieron vencer 2 veces. El protector de la Confederación del Rin, güey. El prota. El prota de protas, El ¿no? prota de protas, ¿no? El prota. Y la verdad, sí, nada más vamos a hablar un poco de lo que es su vida. Ey. Porque en general, o sea, de cómo fue llegando, porque, o sea, el güey está súper vinculado, uno, a la Revolución Francesa. Que no vamos a hablar de la Revolución Francesa, ¿verdad? No, güey. Wow, nos hace falta. Esa está muy chido. Esa estaría muy chido, la Revolución Estaría Francesa. muy chido. Bueno, está muy vinculado, uno, a la Revolución Francesa, ¿no? Sí. 2, o sea, todas sus conquistas, está cabroncísimo. Podremos hacer un video exclusivamente de la campaña en Austria, la campaña en Rusia, la campaña en Egipto, la toma de Malta. O sea, podemos hacer un chingo de videos nada más de sus campañas militares. Sí. Que podríamos hacer una serie, ¿no? ¿Qué O podemos sea, hacer guerras una serie? napoleónicas. Guerras napoleónicas. Guerras napoleónicas. Estaría ¿no? bastante bueno. Podemos Sí. empezar con Revolución Francesa y... Ajá, Revolución Francesa y ya terminamos Revolución Francesa y nos vamos directamente a las guerras napoleónicas, Órale. ¿no? Me late. Así que ahorita nada más vamos a hablar sobre quién era Napoleón. ¿Quién era este carnal? Napoleón Bonaparte. El precapítulo. Porque seguramente trataremos a Napoleón Sí, y conocerlo un es poco el- más. es el foreplay. Es la Morgenthau. Me encanta. El podcast. Es la Realpolitik de así. Así se llama el foreplay en nuestro ¿Cómo Kama crees Sutra. que- En este cómo Kama vamos a Sutra hacer que cosas se llama serias? Historia para Tontos. ¿Cómo quieren que seamos serios, por favor? Pónganse serios ustedes, ya nos conocen. Ok. Pero bueno, Pero bueno. ¿quién era este carnal? Napoleón Bonaparte era originalmente italiano, ¿no? Ok. Sus antepasados paternos, los Bonapartes, descendieron de... Los buenas partes. Los Buenapartes. Órale. Descendieron de una familia noble de Toscana, ¿no? Ellos posteriormente emigraron a Córcega en el siglo XVI y sus antepasados maternos, los Ramolinos, descendieron de nobles genoveses. O sea, el güey era italiano. Era italiano. ¿No? O sea, bueno, era como italoamericano, entonces Era, bueno, italo-francés. si le quieren poner un nombre, era Corso. Era corso. No. Entonces, bueno, ellos también, aparte de los Bonapartes, también eran parientes, ¿no? Sí. O sea, por matrimonio, por nacimiento, y estaban muy vinculados con los Bonellis, los Costas, Paravacinis y Pietracentas, ¿no? Ok. Que eran, pues, familias de Córcega, las familias nobles más ricas de Córcega. Su padre era Carlo María di Bonaparte y su madre era María Leticia Ramolino, ¿no? Y pues su casa, o sea, ¿no ves que antes eran las casas de los nobles? Sí, sí, sí. Era la casa Bonaparte. La casa Buenas Y Partes. estaban en Ajaccio, ¿no? Entonces, aquí nace Napoleón el 15 de agosto de 1769. Era el cuarto y tercer hijo de la familia y tenía un hermano mayor llamado Joseph y los hermanos menores Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline y Jérôme. Eran 8 carnalitos, ¿no? Eran 8 carnalitos, ¿no? ¿Por qué? Así, si quieres, bueno, empezamos a platicarles un poquito nada más así, porque creo que no es tan importante platicar de su papá y su mamá. Nada más de que su papá era abogado, que lo nombraron en 1778, representante de Córcega en la corte de Luis VI. Y ahí se quedó varios años, por lo que no veía mucho a sus hijos, pero por lo que su mamá, María Letizia Remolino, la mamá, fue figura estereotipando a fundamental. los italianos, cabrón. Claro que sí.
Aquí se hace eso. Vengo de ver Mario, güey, no mames. Pues fue figura fundamental para su niñez. Y aquí sale el primer, creo, chismecito. A ver. De Napoleón. Ya empezando rapidísimo. Zacatlán de las manzanas. Zacatlán de las manzanas, el chismecito. Pues dicen que la mamá era tan estricta que exigía que sus 8 hijos se bañaran diario. Cuando lo común era que una vez, en ese entonces lo común era bañarse una vez al mes. ¿Una vez al mes? No digas cosas. Te lo juro, güey. Digo, para mí es lo normal. O sea, digo, yo veo anime y así. Sí, para mí sí. es bastante Algo natural, normal. ¿no? Es mucho para ti, de hecho. Sí, ya creo que ya falta. Sí, Ya se ve así. Sí, por favor. El cebo. Sí. Una vez al mes, güey. O sea, Una vez al güey, mes, güey. los mexicas se bañaban hasta 2 veces al día, güey. Sí. O sea, se sabe que Moctezuma también se bañaba hasta 5 veces al día porque nada más lo rozabas tantito y ya era así como de... "Ew". De que guácala la verga. Güey, qué pedo. O sea, sí es cierto de eso que dicen de que sí los europeos se apestaban bien cabrón, güey. Pues es que, güey. O sea, pero ¿por qué habrá sido? ¿Por qué crees que hay 2 palacios de Versalles, güey? Creo que ya les habíamos contado. Sí, ya los habíamos contado. Pero, güey, o sea, no, que sí había agua, güey. Exacto, güey. Que a este Pero bueno, sigue. hasta Ajá. el ring, güey, no mames. Trépate un clavado, güey, de paso, güey, ¿no? Pero él se bañaba a diario, ¿no? Wow. Y aquí, digo, un poco de la personalidad, que es lo que cuentan los chismecitos de la historia de cómo era Napoleón cuando estaba morrillo. Ahí escuché el perrito. Ahí está el perrito. No puede faltar el perrito, ¿no? Dice que le gustaba estar solo para meditar y sentía, eso es muy importante, sentía profunda aversión hacia los franceses, a quienes acusaba de ser los opresores de los corsos, Ok. ¿no? Porque en ese momento su papá estaba aliado, ahorita un poquito más adelante vamos a ver, con alguien que peleaba activamente contra los franceses. O sea, literal, él nació y su familia estaba ya agarrándose catorrazos con los franceses. Entonces, nació con una versión... Si no saben dónde es Córcega, o sea, acuérdense, pueden regresar al capítulo de las guerras púnicas. Ándale. Donde hablamos de que Córcega es una isla en el Mediterráneo, al lado de Italia, junto a Cerdeña. Exacto. ¿No? Entonces, para que se imaginen más o menos dónde está Córcega. Sí. Cuentan las leyendas que no era buen estudiante, ¿no? que lo metían en la escuela y no era tan buen estudiante, pero era un durote para las matemáticas. Era Ok. bueno. Era para lo único que era bueno. Ok. O sea, lo contrario a Iker. Literalmente. Por eso ¿no? por eso estamos haciendo Por eso podcast de estamos, historia por y eso no de estamos haciendo un matemáticas. podcast aquí, ¿no? Entonces, aunque le costaba un poco leer, se dedicaba a la lectura de obras clásicas como la Historia Universal de Polibio, las vías paralelas de Plutarco o la expedición de Alejandro en Nicomedia. Y también uno de sus libros que le gustaba mucho leer era El arte de la guerra de Sun Tzu. Ok. Y bastante. El Príncipe de Maquiavelo, que si han leído El Príncipe de Maquiavelo, Maquiavelo. y su edición es lo suficientemente actualizada, las notas a pie de página siempre son escritas por Napoleón. Ok. ¿No? Sí. Sí, Es bastante interesante. Porque ya, o sea, retrocediendo ya también un poco de cómo se formó Napoleón. O sea, porque sí tenía una formación el güey. Sí, o sea, sí. a los 9 años se muda a la parte continental, ¿no? Ya. En 1779, o sea, en Francia. Ya se ¿no? muda Ya se muda a Francia toca suelo totalmente. francés. Y consigue una beca militar en Briand-le-Château. Junto con su hermano. O sea, cuentan Sí. que su papá les consigue una beca a él y a su hermano. Sí. A José Napoleón, que después será llamado Pepe Botella, pero ya eso es historia para otro día. Ok. Entonces, ya después aquí, bueno, el güey ya aprende francés aproximadamente a los 10 años porque el vato hablaba italiano. Y pues aquí Napoleón sufre bullying, ¿no? O sea, sí, ya era así como el buleado de la clase, ¿no? Por chaparrito y también por italiano, básicamente, ¿no? Sí, porque no hablaba bien el francés, lo hablaba con un acento italiano. Sí, y aparte los franceses odiaban a los italianos. ¿No? ¿no? It's a me. Ajá, o sea, a los franceses no les caía bien los italianos, entonces, pero a pesar de esto, sí existía una población bastante grande de italianos en Francia en ese momento, ¿no? O sea, aproximadamente 3 millones de italianos vivían en la parte continental de Francia, ¿no? Entonces, también pues debido a su herencia portuaria, el güey también era muy buen marinero, ¿no? O sea, le encantaba navegar al güey. También cuenta una historia, un chismecito, que pues durante el primer año en Francia neva, o sea, en invierno neva, y justamente se organiza acá una batalla campal de guerra de bolas de nieve, ¿no? Entonces aquí fue donde Napoleón dijo como vamos a partirle su madre y mostró una gran habilidad de liderazgo, ¿no? O sea, que realmente sí, el güey fue nacido, o sea, para liderar, ¿no? Para liderar. En 1784 termina sus estudios en Brienne y lo meten al École Militaire de París, ¿no? Donde se convierte en oficial de artillería y después de que su padre fallece,
decide, bueno, el güey se tarda un poco más en terminar sus estudios, en vez de terminarlo en 1 año, lo termina en 2, ¿no? Para después graduarse. Como yo, en vez de graduarme en 4 años, yo me gradué en Sí, 16. Como el Iker, güey. A ti también te quedes ese saco, pendejo. Y bueno, pues ya en 1785 Bonaparte es comisionado como teniente segundo en el regimiento de artillería de Lefebvre, ¿no? Sirvió militarmente en Valencia y Auxonne hasta después del estallido de la Revolución Francesa en 1789. Aquí ya Bonaparte empieza, como durante su juventud se une al frente de Córcega liberalista, pues el güey también así como que buscaba de que sí, Córcega debería de ser totalmente liberal y fuera del yugo francés, ¿no? O sea, y pues ya, o sea, sí, también estaba pues, muy inmiscuido dentro de la Revolución Francesa, ¿no? Que les digo que tenemos que hablar también de eso porque viene muy relacionado, pero no vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, aquí es donde también ya Napoleón tiene un mentor que se llama Pascual Paoli, ¿no? El cual pues también era un nacionalista de Córcega y, o sea, a pesar de que sí, o sea, se llevaban como muy chido, realmente tenían ciertas diferencias, ¿no? Sí, o sea, bueno, Pascual Paoli era uno de los nobles de Córcega que estaba aliado con la familia Bonaparte. Era muy amigo del Papa y el Papa pues apoyaba las guerras de Pascual Paoli en contra de Francia. Entonces llegó un punto que Napoleón, o sea, sí fue héroe de Napoleón, Pascual Paoli, pero después se dio cuenta de que pues nada que ver. Sí, no, y aparte que Pascual Paoli consideraba al papá de Napoleón después un traidor a la patria de Córcega porque pues el papá llegó a un punto en que dijo como de, güey, prefiero que mi familia esté bien viviendo aquí en Francia y pues ya no tener ningún pedo con ellos y fue como maldito traidor, güey. Exacto. ¿Cómo Entonces, le puedes pues, hacer ya. esto? ¿No? Entonces, bueno, ya regresando a Córcega, pues se da la revolución en Córcega y Napoleón lucha contra realistas, contra revolucionarios, contra nacionalistas, ¿no? Y a pesar de que Napoleón era una persona totalmente revolucionista, o sea, justamente sí tenía como sus ciertos ideales, ¿no? Porque pues el güey estudió en Francia, pero aparte el güey pues era de Córcega, entonces como que sí tenía su de ¿a dónde voy? ¿No? Entonces, pero al final decide ser partidario de los jacobinos y se reúne a la República de Corso pro-francés, ¿no? Que se estaba oponiendo a la política de Paoli y sus aspiraciones de secesión. O sea, básicamente dijo como, nah, Córcega va a ser de Francia, ¿no? O sea, le voy a hacer caso a mi padre. Ey. Entonces se le da al mando un batallón de voluntarios y fue ascendido a capitán del ejército regular de Córcega en 1792, ¿no? A pesar de que excedió su permiso de ausencia y lideró un motín contra las tropas francesas. Sí. ¿No? El güey se fue de farra. Sí, que de hecho ahí también entra un poquito un nombre que a lo mejor podemos introducir ahorita, pero contarles un poco después. Que gracias a la familia Robespierre, que cuando llegan a Francia ellos exilian, bueno, un poco corriendo de Córcega, los Robespierre, que ya les platicaremos quiénes son, en spoiler, pues los meros de la Revolución Francesa, Sí. protegen a Napoleón y Sí. gracias a uno de ellos, que ahora sí, casi por suerte o por destino, ¿no? Lo nombran capitán. Sí, y de hecho, pues es que o sea, Córcega al fin y al cabo se termina separando de Francia. O sea, y entonces pues sí fue como los Napoleón son unos traidores, ¿no? Entonces sí los persiguieron durante un rato y pide asilo al Reino Unido, Napoleón, ¿no? Y son los Robespierre que le ayudan a huir, de hecho, a la ciudad de Toulon en 1793, Sí. ¿no? Entonces aquí ya es donde ya empieza ya la carrera chida, ¿no? Y aparte pues cambia el nombre para poder, ahora sí que tener la residencia bien. Sí. Él cambia el nombre, se cambia su nombre de Bonaparte a Bonaparte. A buenas partes. A buenas partes, ¿no? Porque sí, o sea, su familia todavía utilizaba el Bonaparte en 1796, pero sí ya hasta 1700, o sea, ya está como a finales de 1796 cuando deciden firmar como Bonaparte, debido a que pues, los andaban persiguiendo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pero bueno, y aquí ya, o sea, es cuando Bonaparte, pues les digo que empieza como que su república, empieza su, ¿cómo se llama? Su proceso de ser ya el generalísimo. Ya el mero, ¿no? El mero caguamero, ¿no? Porque pues ya traía primero la formación de la Academia Militar de París, ¿no? Entonces es cuando Robespierre, Maximilien Robespierre, pues se fija en él y le dice así como de, güey, pues ¿sabes qué? Tú vas a ser un capitán de artilleros, ¿no? Lo nombra el comandante de la artillería de las fuerzas republicanas y su primer, chamba. O sea, el día que dice como, sí, hoy tengo ganas de chambear. Hoy voy a jalar. Le encargan la artillería en el asedio de la ciudad de Toulon, Ok. ¿no?
donde Bonaparte adopta un plan para capturar la colina donde las armas republicanas pudieran dominar el puerto de la ciudad, ¿no? Y obligar primero a los británicos a evacuar. Ahora, qué curioso, ¿no? Que primero le pidió ayuda a los británicos para poder huir y luego ya después fue como, jaja, mentira, soy francés. ¿No? Entonces, no mames, ¿cómo que eres francés? Odiamos a esos güeyes. Sí, entonces pues ya finalmente, pues gracias a su actuación en la ciudad de Toulon, deciden que también puede ser, que le dan un nuevo título de puesto de brigada en la ciudad de Niza, ¿no? El 22 de diciembre, donde ya tenía una brigada entera a la edad de 24 años, ¿no? O sea, e inclusive él en venganza le dice al ¿cómo se llama? Al ejército francés, güey, tengo un plan para poder atacar el reino de Cerdeña, ¿no? O sea, así como de vamos a volver a anexar tanto Córcega como Cerdeña, pero pues obviamente no tenía todavía como que todavía no le dan tanto caso. Entonces tenía la autoridad para decir. Sí, entonces ya después, en la batalla de Sargoi, Sargio, en la batalla de Sargio de 1794, nuevamente Agustín Robespierre manda a Bonaparte a justamente participar en esta batalla y fue tan cabrona, o sea, fue tan éxito, tuvo una gran participación, un gran éxito, que pues también decide mandar a Génova los Robespierre, ¿no? Para poder conquistar Génova y anexarlo también en Francia. Sí, y ahí justo cuando lo mandan a Génova, que fue como en julio de 1794, vamos en el 94, ahí se nos petatea Maximilien Robespierre. Se muere nuestro campeón y pues ahí Napoleón empieza a ser como blanco de sospechas. De que sí lo asesinó. Porque se llevaba mucho con su hermano, con Agustín Robespierre. Entonces dice, no, pues entonces los británicos lo arrestan y estuvo 2 semanas en Tambao. En el Torito. En los separos. En los separos. Y ya después fueron liberados por falta de pruebas. Sí, y ya pues después de esto, justamente le dicen a Napoleón como de, güey, a ver, entonces, ¿tú qué quieres hacer? Y dice como, pues yo quiero seguir siendo el militar, ¿no? Y aparte pues tenía todavía muchas tropas comandadas, ¿no? Entonces, realmente empieza a hacer varias expediciones alrededor de Italia. Participa en una de las expediciones para la recuperación de Córcega de los británicos, pero la Marina británica les da una retroverguiza, ¿no? Los rechaza totalmente a los franceses. Entonces, se retira Napoleón Bonaparte y en 1795 se compromete con Désirée Clary, ¿no? La hija de François Clary. O sea que, bueno, ya estaba comprometido a sus 24 años, ¿no? Como debe de ser. Más o menos 25 años. Ya se nos fue el tren. Ya se nos fue el tren, papá. Y en abril de 1795, es asignado al ejército del oeste francés, ¿no? Sí. Donde participa a la guerra del Vendée, donde pelea en una guerra contra una guerra civil, que era una guerra civil realista contra revolucionaria en Vendée. Sí. Y aquí le dan el comando de infantería, ¿no? Que realmente fue como una degradación hacia Napoleón Bonaparte, porque el güey, acuérdate que era brigadier de ¿cómo se llama? De la artillería, ¿no? Entonces ya siendo como brigadier de la artillería, pues tenías tenías en comando así un chingo de cañones y de repente es como, no, ya te tocan soldaditos normales. Ya te tocan los soldaditos de plomo, güey. Sí, entonces pues sí, justamente esto hace enojar a Napoleón Bonaparte, pero pues no le quedaba otra, ¿no? Más que aceptar. Inclusive, algo muy curioso es que busca, en este enojo que tenía, busca Napoleón Bonaparte servir en otros lados, porque aparte, pues, a través de las derrotas y de que lo degradan, lo trasladan a la oficina de topografía del Comité de Seguridad Pública. Ok. ¿No? O sea, ya de ser brigadier de artillería se vuelve topógrafo. Se vuelve topo, así. Y inclusive aquí busca que lo muevan a Constantinopla, ¿no? O sea, pide que lo manden a Constantinopla para que se ponga al servicio al sultán del Imperio Otomano como topógrafo, ¿no? Entonces, durante este periodo, que escribe una novela romántica que se llama Clinson et Eugène, ¿no? Ahí se me fue el... bueno, que habla sobre un soldado y su amante, ¿no? O sea, que es básicamente... habla sobre la historia romántica de Bonaparte y de Era romanticón. También tenía varias cábala que hacía en la guerra. Sí, güey. El vato... Ahorita les vamos a contar la cábala que había, ¿no? Sí, el vato le encantaba romantizar su vida. Sí, ¿no? justo. Como... Y, o sea, digo, ya les voy a contar el chismecito. Era para después. Pero uno de los chismecitos que cuentan de Napoleón es que él siempre traía una foto
de su esposa. Spoiler, no es la que dijo Teca. Es otra. Ya después ya está comprometido, pero Sí. se casa con otra persona, con Josefina. Y aparte Napoleón le cambió el nombre. Así que tu nombre está bien largo. Te voy a decir José. Casi, casi. Y siempre llevaba una foto de ella colgada en su uniforme. Y si no llevaba, era de mala suerte. Entonces siempre en su uniforme llevaba una foto de ella colgada cuando iba a la guerra. Ok. ¿Sí? Sí, y aparte pues ya Napoleón en este entonces, pues como ya fue degradado de todos lados, inclusive lo eliminaron ya en las listas de los generales franceses, ¿no? Así Sí. como, este güey ya, pues ya vale madres, ¿no? O sea, ya es topógrafo. Sí. Totalmente. Sí, ya hace mapas, güey. Es topógrafo, hace mapas e inclusive ya quiso trabajar para Hace los mapas. Es otomanos, como un güey que le gusta jugar Dungeons and Dragons. Así de que Ajá. vete a hacer tus mapitas, güey. Sí, a contar tus ándale. historias. Órale, güey. Entonces, pues realmente esto, pues sí, Napoleón Bonaparte entra como en una crisis personal porque es como de... En chale, así de que no, chale. ¿cómo, güey? Llega Chale. casi a las crisis de los 30, ¿no? O sea, los 27 donde ya no sabes qué hacer, si continuar con el podcast Sí, soy. o seguir trabajando en las embajadas, ¿no? Entonces, pues aquí, pues, ¿qué pasa? Resulta que el 3 de octubre de 1795 Se arman los 95 se vuelven a catorrazos. armar los catorrazos en París, ¿no? Donde justamente... Otra vez los mismos güeyes realistas contra sí, o sea, contra acuérdense revolucionarios. que es así temas de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. O sea, de que se andaban agarrando a zapes en todos lados. Cada Entonces, día, cada rato. aquí estaban peleando contra la Convención Nacional y Paul Barras, que era un líder de la reacción termidoriana, sabía que Napoleón Bonaparte era un excelente general, ¿no? Entonces, como estaban escasos de soldados, pues decide buscar, ¿no? A Napoleón y le da al mando de unas fuerzas improvisadas de defensa del Palacio de improvisar, así Tullerías. de que, güey, mira, tengo aquí unos cuantos soldadillos y 2 que 3 cañones, ¿no? Justo Sí. en el Palacio de Tullerías. Sí, y ya pues Napoleón dice como que esta es mi oportunidad otra vez para poder sobresalir como un general, ¿no? Porque la neta lo mío no es hacer mapas. Sí, exacto. A mí, Lo mío es me gustan los catorrazos. Ajá, y a mí me organizar, gustan los putazos, ¿no? Totalmente. Y justo se agarró ahí a su chalán. Dijo, tú te ves inteligente, órale. Y jaló a Joaquín Murat. Al Juaco. Al Juaco. Al Juaco. Que después se convertiría en... No sé. Tenemos la misma información. En su cuñado. Ah, ya. En su cuñado. Sí. Y aquí- En mariposa, dice Teca, así. Sí. Yo, no, pues de... Sí. Entonces, aquí Napoleón tiene una de sus primeras grandes victorias ya como general, ¿no? Como Sí, y capitán. aparte victorias famosas. Sí, porque justamente lo que le pide a Joaquín Murat es que se apodere de los cañones. O sea, le dice como, güey, si queremos triunfar en esta batalla, apodérate de todos los cañones, güey, Sí, ¿no? porque él ya sabía cómo utilizar la artillería. Sí, total. Pues acuérdense que era brigadier de artillería. Entonces, a base de cañonazos, logra eliminar a 1,400 realistas, ¿no? Verga. O sea, güey, Napoleón eliminó así en friega 1,400 realistas y logra que Pues, los güey, demás ¿Cuántos huyeran. habían muerto en la batalla del 5 de mayo? ¿700 franceses? A 700 franceses. Aquí totalmente... Sí, ese güey 1000 y pico así. Ajá, aquí fueron 1,400, ¿no? Entonces, gracias a esta gran derrota de que sufren los realistas, pues la insurrección se extingue totalmente, ¿no? Y pues le da, bueno, a Napoleón Bonaparte ahora sí la gran fama, ¿no? O sea, como de aquí tenemos un general que logró destruir totalmente una revolución casi en un día, ¿no? Y aparte vimos que o sea, sabe qué es lo que Sí, hace, ¿no? sabe lo que Este hace. güey sabe cosas, ¿no? Entonces ya Bonaparte es ascendido como comandante del interior y se le da mando el ejército de Italia, ¿no? O sea, ya el güey se convierte en generalísimo, ya tenía un ejército completo a su mando, ¿no? Sí. Que de hecho, pues ya hablaremos después de las campañas del sur de Napoleón Bonaparte. Sí, y cuando termina esta batalla, pasan 2 semanas y el 9 de marzo de 1796 se casa con la amante de Barras, Josefina de Beauharnais, que pues, es la hermana de Joaquín Murat, de su achichincle en Catorrazo. Entonces, pues ya se casa Napoleón Bonaparte, dijo, pues ya me casé, un palito y a dormir. Un palito Y y a despertando, vámonos a Italia. ¿no? Exacto. O sea, y literalmente 2 días después de casarse, o sea, así como de, pues ya mi trabajo aquí estuvo, ojalá mi esposa esté embarazada y tener la descendencia Bonaparte, vámonos a la guerra a Italia, ¿no? Sí, que mira, aquí ya tengo el dato del nombre de la esposa. La esposa de Napoleón se llamaba Marie-Joseph Rosé Tacher de la Pagarie. Ok. Y obviamente es un pinche nombre larguísimo. Y Napoleón dijo, yo soy pragmático, a mí me encanta lo corto. Yo estoy chaparrillo, que también estamos diciendo que es chaparrillo, pero es un gran mito, que también ahorita vamos a desmitificar. Pero para nuestro querido protagonista, pues el hombre estará muy largo y se lo cambió a Josephine de Beauharnais, como Sí. se los presenté ahorita. Sí.
Ok. La Jose. La Jose. La Jose para La los Jose compas, para ¿no? los compas, ¿no? Más Así fácil. se llamaba mi abuelita, Jose. Ay, qué bonito. Sí, saludos a la abuela donde esté. Saludos a la abuela. Bueno, entonces el punto es que Bonaparte llega a Italia, Ey. ¿no? Llega a Italia y dice, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conquistar rapidísimo todo lo que es Italia, debido a que tenemos unos güeyes aquí a las puertas que son nuestros enemigos, que son los austriacos, ¿no? Sí. Y no son cualquier güey, los austriacos eran vatos superpoderosos, ¿no? Sí. O sea, que le dieron en la madre a Francia muchísimas veces, Sí. y ellos también tenían el interés de la conquista de la península itálica. Entonces, lo que hace Napoleón Bonaparte es básicamente una blitzkrieg, ¿no? O sea, Sí. una guerra Todos relámpago. así, sí. En la campaña del Mentonet, donde justamente conquista muchas partes de Italia en 2 semanas, ¿no? Entonces los austriacos se espantan y deciden mandar un montón de soldados y hacer una serie de ofensivas en contra de Napoleón, pero realmente Napoleón los derrota. O sea, les mete unos zapes a los austriacos que nunca habían experimentado, ¿no? O sea, rompen los asedios, rechazan todas las ofensivas, gana la batalla de Castiglione, Bassano, Arcole, Rivoli, ¿no? O sea, y de hecho la batalla de Rivoli en 1797 llevó al colapso de la posesión austriaca en Italia, ¿no? Perdiendo los austriacos hasta 14,000 soldados. Órale. ¿No? Los franceses únicamente perdieron 5,000. ¿No? O sea, Sí, que la verdad, pues de casi el 3 por triple, 1, güey. De 3 por 1. Ujú, sí. ¿No? Justo, y aparte lo que cuentan de esta batalla en específico es que cuando llegó Napoleón con ese ejército, que era, pues, digamos, que un ejército que le habían dado, ¿no? Por lo general, ahorita son ejércitos que le dan. Sí, No aparte son de así ejércitos como, suyos. toma y haz lo que quieras. Toma y y si haz lo si que ganas quieras, ¿no? está bien y si pierdes, pues también. Exacto, ¿no? Ajá. Entonces, pues, le atribuyen la victoria de esta particular batalla a la moral. Que llegó Napoleón y dice, ¿saben qué? Soldados, así les dijo, con estas palabras, ¿no? Soldados están mal vestidos y mal alimentados. Y el gobierno les debe mucho. Bueno, no voy a decir groserías porque son palabras, no quiero tergiversar lo que dijo Napoleón. Haz un chingo. Les debe un putero. ¿No? ¿Dónde quedó esa elocuencia, mi estimado Iker? El gobierno os debe mucho. Grandes provincias y ciudades serán vuestras. Les deben un vergal. Ahí hallaréis gloria y riqueza. Entonces, pues, Sí. por ahí ganó, gracias a esa batalla y gracias a la moral, ganó el apodo del Pequeño Cabo. El pequeño cabo. Como los pingüinos de Madagascar. Ajá. Así, como cabo, Como cabo. ese, pero era el pequeño. ¿no? Hey, sin Porque, presumir, pues, cabo. dice que le ponían ese apodo por pues, la virtud que tenía con las tropas, ¿no? Por ser tan buen pedo con las tropas. O sea, que se lleva bien con él. Y ahora, ojo, güey, esta batalla fue tan importante, o sea, les dio tanta, o sea, les dio tanta, es que no quiero decir una grosería. Tuvo una gran victoria. Deberíamos, el siguiente capítulo, no, porque venirá. Spoiler. 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 Ojalá. El siguiente capítulo que estemos tú y yo, no vamos a decir ni una grosería. Va. Jalas. Ok. Pero mientras tanto, que chingue su madre la América. No, o sea, justamente les da, o sea, es tan la victoria que Napoleón dice, ¿sabes qué? Pues ya sacamos de aquí a los austriacos. Ey. Y si conquistamos Austria. Australia. Australia. Y iba a si decir. comunicamos a Australia, Y si conquistamos Austria, ¿no? O sea, y dice como, ok, vamos a hacer una campaña en contra de Austria, porque ya vi que los puedo derrotar y ya sé cuál es la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, organiza una campaña contra Austria y el archiduque Carlos de Austria, de Viena, decide retirar todas sus fuerzas para poder proteger Viena. ¿No? O sea, porque de repente ya Napoleón tenía pase libre para la conquista del imperio de los Habsburgo, ¿no? Entonces, justamente entra ya en territorio austriaco Napoleón y lo derrota totalmente en la batalla de Tarbis, ¿no? Sí. Que estaba, y después de ahí se dirige a la ciudad de Leoben, donde ya se encontraba a 100 kilómetros de Viena, ¿no? Entonces aquí es donde ya el archiduque Carlos dice como, ¿sabes qué, güey? No, o sea, esto ya está imposible, mejor vamos a firmar los tratados de Leoben, que pues después firman el tratado de Campo Fomio, donde pues se da la paz entre Austria y Francia, se le cede a Francia el norte de Italia y los Países Bajos bajo una cláusula de no ataque a Venecia, ¿no? Ok. Pero, pues justamente dice Bonaparte como no, güey, Venecia es bastante importante. Entonces decide avanzar sobre Venecia, la sitia y ¿cómo se llama? Y forzó la rendición de Venecia y la anexión de Venecia a Francia, ¿no? Donde, ojo, Venecia era una superpotencia que llevaba 1100 años de independencia. O sea, nadie, güey,
pudo conquistar Venecia hasta la llegada de Bonaparte, güey. 1100 años, güey, de independencia veneciana, ¿no? Órale. Entonces, aquí ya Bonaparte también dice como de, güey, se portaron muy bien mis soldados, saquen todo. Entonces, y deja que los franceses saquen la ciudad de Venecia. El gobierno les debe mucho. Sí, güey. El gobierno no se los va a pagar, se los va a pagar yo con dinero de los italianos. Y aquí, güey, en Venecia es donde dice como de, ok, voy a hacer algo que debí de haber hecho hace mucho tiempo y que sé que me gusta, que es leer y estudiar. Entonces se pone a leer las estrategias militares de Alejandro Magno, sí, de Julio César, y no Julio César Chávez, sino Julio César. Pinche putazo. Ándale. ¿No? Entonces, ya si escucharon los podcasts de las guerras púnicas de Escipión Emiliano, ajá, ¿no? Y de Aníbal. ¿No? O sea, este güey se sentó a leer y dijo, vamos a estudiar las estrategias militares y por qué tuvieron tanto éxito en todos lados, porque unos eran expertos en ataques marítimos, otros eran expertos en ataques relámpagos, otros eran expertos en asedio, ¿no? Como Julio César, y decide comparar sus estrategias con las de ellos, ¿no? Entonces aquí es donde también dice el chismecito, ¿no? Donde ya le preguntan así como, a ver, güey, ya quién, o sea, si se agarraran a vergazos entre Alejandro Magno y Julio César, ¿quién gana? Era como Animal Planet al extremo, así de un cocodrilo contra un tiburón, güey. ¿Quién gana? Sí, justamente. Y pues Napoleón Bonaparte dice que debido al gran éxito de la campaña de Asia, Alejandro Magno era así el insuperable, ¿no? O sea, y de hecho tiene una cita que dice, he luchado 70 batallas y no he aprendido nada, ni siquiera sé nada del principio. Dice, nada más mira a Julio César, luchó contra él el primero y también peleó contra él al último. Sí. ¿No? O sea, Napoleón sí, neta, era un vato bastante estudiado dentro del arte de la guerra. Y aparte, lo que, por ejemplo, también había el chismecito de que cuando estaba chavo, los profesores de la escuela decían, cuando estaba chavo, sí, me salió el señor así, que traía otro chip, el chavo, sí. Cuando estaba más morrillo, los profesores decían, pues este güey está raro, güey, o sea, es muy introvertido, lee mucho, habla con groserías, acá, no se baña, como que es desalineado. Este güey se cree... Pero con él no te metas porque sí te tunde, güey. O sea, ¿Cómo se llama el güey de Death Note? Este güey se cree... El L, así. Este güey se cree L. Sentado así, ¿no? Así. Sí. Y muchos piensan que escogía la violencia sobre muchas cosas, ¿no? Pero hay varias ocasiones en las que Napoleón apuesta por una búsqueda de paz, ¿no? Por ejemplo, cuando la causa no era legítima, por lo general no iba a los 14. Por ejemplo, cuando protesta el Papa, Pío VI por la ejecución de Luis VII, Francia responde anexionándose 2 pequeños territorios papales y pues le dicen a Napoleón Bonaparte, oye, güey, pues ve. Y conquista. Marcha a Roma, destrona al Papa y exílialo. Entonces, pues él dice, pues, no. O sea, como que está muy... Está de más. Está de más, ¿no? Entonces, un año después, se lo dicen al general Berthier y ya, va a Roma y apresa al Papa y ya después el Papa se les muere por una enfermedad en cautiverio, pero no fue a Napoleón. O sea, Napoleón decidió activamente no seguir esas órdenes. O sea, para que también sepan que Napoleón era inteligente con las decisiones que tomaba y no siempre apostaba por la violencia. Sí. No, y ya después, pero, o sea, también el güey, también lo que le gustaba era ser rico. Oye, ¿a quién no? Le mamaba ser rico. Ojo, después de la campaña de Italia... Me encanta no tener que preocuparme si mañana voy a comer. Exacto, es güey. mi pasión. No, ojo, o sea, nada más chéquense nada más el nivel de conquista de Bonaparte siendo así como el güey, el general de los ejércitos del sur de Francia, ¿no? O sea, porque eso era nada más el general del ejército del sur francés. Sí. ¿No? O sea, ahí vamos en esta historia. Tras derrotar, güey, a los austriacos que eran los enemigos mortales de Francia que nadie pudo haber derrotado y después de anexarse todo el norte de Italia, Bonaparte capturó 150,000 prisioneros, 540 cañones y 170 estandartes. Órale, ¿no? 170 estandartes, básicamente 170 familias nobles, ¿no? Sí. de Francia. Lucharon 67 veces y 18 de las batallas que ganó, o sea, 67 veces y 67 veces ganó. Sí. ¿No? Y de las 67 veces, 18 batallas fueron ganadas gracias a la artillería de Napoleón. Porque también el güey... O sea, no solo era como que brigadier de artillería, sino que también era ingeniero. O sea, el güey le gustaba experimentar con los cañones y mandaba hacer cañones a su gusto. Sí. ¿No? Entonces el vato, o sea, ya tenía un avance tecnológico en artillería súper cabrona que era propia del ejército del sur de Francia. Sí, y aparte Francia en ese momento tenía una ventaja tecnológica militar muy fuerte. Entonces súmale la picardía de este güey con
con la ventaja tecnológica que tenía Francia en ese momento, no mames, te armabas unos cañones verguísimos. Sí, ¿no? y bueno, ya después de esta batalla, Napoleón Bonaparte se empaca $45 millones de fondos de italianos durante la campaña. O sea, $45 millones hoy en día sonará poquito, pero eran $45 millones de la época de Napoleón, güey. O sea, vete a saber cuánto, ¿no? $12 millones en metales preciosos, 300 pinturas y esculturas totalmente invaluables que esa sí mandó directamente a París, ¿no? O sea que si ya saben por qué el Louvre tiene tantas piezas romanas e italianas y cosas así, bueno, es por eso. E inclusive funda 2 periódicos, ¿no? Porque él estaba a favor de la libre expresión, estaba a favor de los derechos humanos y que no sé qué, pero pues obviamente los periódicos decían Napoleón es una verga. No, funda uno en Italia y otro en el sur de Francia. Aquí también ya empieza a tener muchos ataques por parte de los realistas que seguían, o sea, que ya no estaban insurrectos, pero que seguían presentes y, o sea, le advertían a los revolucionarios que Napoleón estaba a punto de convertirse en un dictador, ¿no? Y Napoleón decía como, no, o sea, todavía no. Me falta, pero ahí va. Sí, todavía pero falta. Ahí va, pero ¿no? o sea, Entonces, lo que sí tenía era que sus soldados, lo que más ponía él como prioridad, era la lealtad de sus soldados, ¿no? Y él lo que decía de que en el calor de la batalla se muestra la lealtad del soldado. Sí. Entonces justo él ponía siempre a sus soldados, así se robaba un chingo, pero lo repartía. Pero siempre procuraba tener a sus soldados felices. Porque leyendo a todos los estrategas a lo largo, se dio cuenta de algo muy específico, que por lo general cuando los soldados estaban enojados, se armaba el golpe dentro de el golpe militar, ¿no? Entonces, por lo general siempre trataba de tener a sus soldados felices. Y aquí también entra un dato curioso, otro chismecito, que fue el primero que usó sistemas de telecomunicación para espionaje. Le decían la llamada línea de chepe de semáforos. Ok. En 1792. Pues él le ponían que era un maestro del engaño y el espionaje, porque ganó batallas simplemente con conocer de antemano el movimiento del enemigo. O sea, le apostó también muchísimo eso a la información. O sea, para él la información tenía mucho poder. La información es poder. The more you know. The more you know. The sad you get. Bueno, y aquí pues finalmente Napoleón Bonaparte ya regresa a París con todos sus regalos, con todo el dinero y con todo el ejército. Sus periódicos y todo el show. En 1797 y lo reciben obviamente como un héroe, ¿no? Ahí conoce a Talleyrand, que era el nuevo ministro de las Relaciones Exteriores de Francia, y se reúne con los líderes ya franceses para poder ponerse de acuerdo. ¿Qué sigue? Que lo que seguía era una invasión a Gran Bretaña, ¿no? O sea, ya los güeyes estaban decididos a atacar la isla de Gran Bretaña, ¿no? Lo cual siempre ha sido imposible y siempre ha sido el sueño francés poder conquistar Londres, ¿no? O sea, totalmente. Y lo podemos ver en la guerra de los 100 años, ¿no? Que nunca lo lograron. Entonces, Bonaparte dice como de, ok, ¿cómo podemos conquistar la Gran Bretaña? Dice, ¿cuáles son sus fuertes? Bueno, estos güeyes tienen una colonia ahí chiquilla. Tienen una fuerza naval pasadísima de reata, ¿no? O sea, nadie supera la fuerza naval de los británicos. Ni siquiera la Armada Invencible española, que alguna vez sí lo fue invencible, pero ya después no. Entonces, deciden entonces apoderarse de una colonia muy lejana llamada Egipto. Egipto, ¿no? Entonces dicen como de, ok, si conquistamos Egipto, vamos a ahogar Gran Bretaña, debido a que de Egipto, no solo tiene todas las riquezas de Egipto, sino que también tienen aquí las rutas comerciales que vienen directamente de la India. En 1798 era otomana, pero se estaban peleando con Egipto. Sí, entonces, digamos, o sea, les querían llegar Francia les quería ganar la carrera a los Brits. Sí, de la conquista de Egipto, pero también querían cortar todas las líneas de suministro que tenían por el Mediterráneo, ¿no? O sea, porque por ahí pues entraba todas las rutas de la India, ¿no? Que sí, la India pues ya era británica. Entonces aquí decide unirse con el sultán de Misiore, que eran enemigos de los británicos, y le asegura que después de conquistar Egipto establecerán relaciones con los príncipes indios y con ellos atacarán a los ingleses y a sus posesiones, ¿no? O sea, básicamente lo que quería también Bonaparte era asegurar ya una ruta comercial de la India, ¿no? O sea, básicamente todo lo que es británico ahora va a ser francés y nos vamos a llevar bien con los reinos indios, que sabemos que están peleados con los británicos, y nos vamos a llevar bien con los sultanes de Medio Oriente, que sabemos que también están peleados con los británicos, y vamos a hacer rutas comerciales, ¿no? Básicamente nosotros vamos a hacer
los meros ahora de aquí, pero en vez de pelearnos entre todos, nos vamos a llevar bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿No? Entonces, pues sí, ya, pues muchos de los sultanes dicen va, muchos de los reyes dicen ok, podría ser interesante. Entonces, pues ya Bonaparte se embarca con un ejército enorme y decide dirigirse hacia Egipto, ¿no? Vámonos a Egipto. Algo como inusual de esa expedición es que no nada más se llevó al ejército, sino se llevó contadores de historias. Narradores para mandar de regreso las historias de su éxito, porque él ya sabía de antemano que iba a partir culos, y un gran puñado de científicos. Se llevó 167 científicos. A su mecha, güey. Sí, se llevó 167 científicos, incluyendo matemáticos, naturalistas, químicos, geodesistas y geógrafos. O sea, el güey quería llegar a Egipto porque sabía que Egipto era una bola de riquezas, ¿no? Y aparte el cuate, como ya saben, le gustaba mucho la historia. Y sabía que en Egipto había un chingo de historia, ¿no? Sí, de hecho, el trabajo que hicieron todos estos científicos se llama La descripción del Egipto, de 1809. Ok, sí, justo. Y también cuando Napoleón va a Egipto, pues emite como estas proclamas, ¿no? Que él dice, es que yo voy a ser el liberador del pueblo egipcio, oprimido por el yugo otomano y alabando los preceptos del Islam. Y como creen, yo los voy a liberar, ¿no? Pero pues esta maniobra para los egipcios no fue muy exitosa porque pues siempre vieron a los franceses como una fuerza de ocupación. Aparte, en este entonces Egipto estaba controlado por unos güeyes que se llamaban mamelucos, ¿no? Entonces, pero antes de llegar a Egipto, Napoleón, y hay una historia muy chida, llega a Malta, ¿no? La famosa... Italian Man Who Went to Malta. ¿Dónde? Gran video. Okay. Se lo voy a dejar en los comentarios. Un pinche video. Llegan a Malta y Malta era una base militar así hiper fortificada, imposible, así inexpugnable, imposible de conquistar. Y bueno, ya después hablaremos del asedio de Malta, pero Napoleón Bonaparte la conquista únicamente con 3 bajas. Okay. O sea, se le murieron 3 güeyes durante la batalla, ¿no? Y creo que fue así como de los que se sacrificaron. Se tropezó así. Y de hecho, desaparece la orden de caballeros de hospitalarios. ¿No? Que era así como un país totalmente independiente, ¿no? Entonces ya aquí Bonaparte desembarca en Alejandría el 1 de julio de 1798 y tienen la batalla de Shubra-Kit contra los mamelucos, ¿no? Donde realmente ese da la famosa batalla de las pirámides. De las pirámides, ¿no? Güey. Que sí fueron muchísima banda, güey. ¿Cuántos fueron? 25,000 personas. No, bueno, ¿franceses? Franceses. Contra 100,000 pelados, güey. No mames, ¿de dónde sacas? O sea, literal, y era toda la flota francesa, o sea, de que toda, güey, ¿no? Sí. A excepción de 2 naves, güey. Y se dice que, a pesar de que sí fue una gran batalla, únicamente se murieron 29 franceses y aproximadamente 2,000 egipcios. Ok. O sea, de esos dicen las crónicas, ¿no? Las crónicas. Sí, entonces, aquí sí esto eleva totalmente la moral del ejército francés, ¿no? Porque somos los más verga, ahora sí. Somos durotes. Entonces, aquí pues ya, tras la expulsión de los mamelucos, Francia se apodera por un momento de Egipto, ¿no? Y Napoleón se dedica a suprimir todos los levantamientos armados, ¿no? Ante la ocupación francesa, ¿no? Decide mandar un ejército, una parte del ejército a Damasco, en Siria, ¿no? Y llega a Siria y Galilea con 13,000 soldados, ¿no? Para poder conquistar las ciudades de Arish, Gaza, Jaffa y Haifa, ¿no? Sí. Donde pelea contra los otomanos, ¿no? Aquí descubre que pues muchos de los que eran los defensores eran exprisioneros en libertad condicional y pues decide que todos estos prisioneros fueran asesinados, ¿no? O sea, mata entre 1,500 a 22,000 prisioneros Napoleón en Siria a punta de bayoneta o ahogamiento porque no quería gastar balas. Ok, órale. Sí, y bueno, hombres, mujeres y niños fueron robados, violados y asesinados durante 3 días, ¿no? Entonces aquí ya Bonaparte pues empieza también como que un poco, empieza a tener ya una decadencia debido a que de su ejército de 13,000 desaparecen 1,500, 1,200 mueren en combate y el resto empiezan le hunden toda la flota, güey. Sí, y el resto de los soldados mueren por peste bubónica. Justo. Sí. Se queda sin nada. O sea, por ejemplo, de la flota que se llevó, que era la mayoría de la flota francesa en ese momento, que podía ir a Egipto, había flota por otras partes, pero la flota que estaba disponible se la llevó, destruyeron todo menos 2 naves. ¿No se acuerdan que se había llevado todos menos 2 naves? Pues aquí nada más le quedaron 2 naves. Fueron destruidos por el almirante Nelson en la batalla del Nilo. Entonces, pues él se queda como su ejército atrapado en Egipto.
Entonces, Sí. pues en ese momento como que el objetivo de Napoleón de fortalecer su presencia en el Mediterráneo, pues ya se vio medio frustrado, ¿no? Pero sí logró consolidar el poder en Egipto. Ujú. Sí. Eh, Y ya después, pues, o sea, bueno, Napoleón se queda un rato. Sí. O sea, realmente sí se queda un rato en Egipto. No puede cómo salir porque le manda a avisar a los franceses así como de, jaja, ya me derrotaron por primera vez. Ajá. Saludos. ¿Qué rollo? ¿Vienen por mí? ¿No se me mandan un Uber? y los mexicanos en el 5 de mayo tomando notas de los egipcios, ¿no? Sí. Sí. O sea, fue como de, jaja, me mandan un Uber, pero resulta que los franceses no pudieron pues, ir a rescatarlo porque básicamente estaban ahorita nuevamente en una guerra contra la segunda coalición, que era los británicos, los austriacos y los rusos. Ok. ¿No? O sea, estaban, ¿cómo se llama? Pues estaban en medio de batalla y aparte sufrieron 2 grandes derrotas, ¿no? Entonces, en el 24 de agosto de 1799, como que ya se da cuenta que el poder de la República, acuérdense de los rebeldes después de la Sí. Revolución Francesa, ya estaba como muy decayente porque estas grandes derrotas pues sí fueron bastante significativas, entonces los realistas iban a tomar como la oportunidad para volver a tomar el poder. Entonces decide robarse unos barcos, ¿no? O sea, decide robarse unos barcos y aprovecha que también muchos barcos Capitán británicos se Jack fueron Sparrow. de ¿cómo se llama? De Egipto, ¿no? Y zarpa de las costas de Egipto justamente para poder llegar a Francia, ¿no? Pero aquí también los franceses le dicen como, güey, no vengas aquí a París, ¿no? Ahorita realmente no... No hay caso que vengas aquí. No hay caso. Primero, no te quieren por tus derrotas. Sí, sí, sí. Y segundo, pues no hay caso porque ¿qué vas a hacer, no? Y aquí estaba... y el ejército francés estaba al mando de un personaje muy importante para la Revolución Francesa que es Jean-Baptiste Kepler. Ey. El famoso Jean-Baptiste, ¿no? El famoso Jean-Baptiste. Ujú. Entonces, pues Bonaparte sí llega a París, ¿no? Sí fue como de, sí, me vale madres, ¿no? Entonces llega a París en octubre y pues se da cuenta que... Y él piensa que iba a llegar a un país así súper desordenado, a punto de entrar otra Sí. vez en guerra civil, pero no. Resulta que Jean-Baptiste hace bien su chamba. Ya les contaremos la historia de la este historia carnal. de este canal. Y justamente pues restablece otra vez el dominio de la República dentro de... O sea, bueno, el poder de la República. Sí. Pero ¿qué pasa? La República ya no tenía dinero, ¿no? Entonces, como la República ya no tenía dinero, entonces la población otra vez estaba en descontentos, estaban hablando otra vez de nuevas revoluciones dentro de Francia. Aparte, se dice que se le estaba acusando, bueno, Napoleón se entera que se le estaba acusando de deserciones, ¿no? Ok. De haber desertado del ejército en Egipto. En Egipto, que es lo que sí, justo. Ajá. Que, o sea, pero que pues que ya era un güey que otra vez iba a pasar a los Que creo que es el peor lugar para desertar, ¿no? Mínimo Sí. te quedas en el ejército, ya de regreso a Francia, y ya en Francia desertas, ¿no? Desertas de que ya no quiero ser parte. Bueno, ahí te quedas en el desierto, ahí regresaste con tus uñas. Entonces, es un poco nada inteligente. Sí, totalmente. Entonces, pues aquí ya... Pero pues Napoleón dice como de, yo quiero hacer presencia, ¿no? Sí. O sea, a Bueno, y pesar que- de todo me fue bien. Que aparte hizo presencia en Egipto, porque primero cuando llegó a Egipto ordenó que la servidumbre y el feudalismo fueran abolidos. Ujú. Y le dio derechos básicos de los ciudadanos garantizados a todas las personas en Egipto, ¿no? Y, pues, en Egipto le decían el sultán Kebir. Ujú. Entonces, pues la situación, gracias a que, digamos que dejó todo en paz en Egipto, dejó así como de que en pausa, ya dejó de que derechos para todos, ya se vuelve la esclavitud. Todos felices aquí. Exacto, el feudalismo y la servidumbre se acabó. Van a ser casi una pequeña colonia. O sea, mete ideas revolucionarias. Exacto. Pues el rollo que traía el de la ilustración, ¿no? Y también dejó varios científicos a los que le atribuyen el descubrimiento de la piedra Rosetta. Ok. Eso Yo no está sabía bastante esto. interesante. Yo tampoco sabía eso. Ujú. No, eso yo tampoco sabía. Viva la Ok. información que no hemos leído completamente. Saludos. Pero bueno, cuando ya regresa Napoleón, Pero creo que ya les habías platicado de la piedra Rosetta alguna vez. Sí, me parece que sí. ¿Dónde? Sí, La piedra Rosetta es la que utilizaron para poder transcribir los jeroglíficos de las grandes pirámides y todas las tumbas de Egipto, por si no saben. ¿Alguna vez? Porque te voy a decir si me corregiste, porque estaba leyendo mal cuneiforme. ¿Te Sí, acuerdas? algo así. Pero no me acuerdo Sí. qué.
Yo tampoco, pero Algo así. Si alguien sabe, mándenlo por Instagram. Llevamos por favor. casi 70 capítulos, no mames. El punto es que ya cuando llega a París en 1799, pues sí Napoleón llega así como tímido, ¿no? Porque dice como de, hombre, ¿cómo? chale, pues o sea, sí medio estableció una colonia en Egipto, pero de todos modos me derrotaron, ¿no? Sí. Y no podía salir de Egipto por la derrota que sufrí. Pero ya cuando llega se da cuenta que al contrario, la gente lo ve como un héroe, ¿no? O sea, porque no se olvida de sus campañas de Italia, no se olvida de los éxitos que tuvo en Malta, ¿no? Entonces, cuando llega ya, hace una alianza con el director Emmanuel Joseph Sieyès, que era el orador del Consejo de los 500 de Roger Ducos, ¿no? Y con muchos políticos más acá muy cabrones, donde justamente nombran a Napoleón como el primer cónsul, ¿no? Durante 10 años. ¿No? De dos cónsules que ya había tenido dos cónsules anteriores a él, pero pues ya él lo nombran como el primer cónsul y su poder fue confirmado por la nueva constitución del año 8, ¿no? Ok. Que fue justamente una idea originalmente por Sieyès para dar a Napoleón un papel menor, o sea, como de cónsul, pero que después ya fue reescrita por Napoleón, ¿no? Para poder, que hace cuenta que se lo dieron básicamente a él como por dedazo, pero Napoleón dijo como no, esto tiene que ser democrático, Sí, ¿no? Entonces cambia todo justamente. viene bonito. Ajá, entonces cambia las normas, entonces decide que la gente vote por él y gana el voto popular con 3 millones de votos a favor de que él permanezca como el cónsul de Francia, Sí. ¿no? Entonces, y se modifica la constitución, pero y donde ya dicen como de sí, Napoleón ya al fin es una persona totalmente constitucional que va a hacer cosas buenas por Francia y que la población lo ha elegido, y de repente dice, jaja, bienvenidos a la dictadura napoleónica, ¿no? Entonces, Napoleón establece algo que se le dice la dictadura por plebiscito. Ok. ¿No? Que es justamente Napoleón le preocupaba pues que las ideologías de la revolución fueran tergiversadas, ¿no? O sea, que también le preocupaba de que las fuerzas democráticas revolucionarias no fueran acatadas de una manera correcta. Entonces recurre a consultas electorales regulares para que pues básicamente voten por él. ¿Cómo les dicen ahora? Recurre a consultas ciudadanas. Consultas ciudadanas, sí. Que así le dice un presidente de un bello país que se llama México. Empieza a recurrir oye, ¿sí le habrá copiado Napoleón? Porque, ojo, recurre a consultas ciudadanas, güey, para que la población diga, ¿estás feliz conmigo o me voy? Y la población dice, sí, estamos felices. Como Sí. Borat, así de que... Sí, voten por Napoleón 2024. ¿No? Entonces, estas consultas ciudadanas, pues realmente era como convencer a la población de que este güey estaba haciendo las cosas bien para que pues ya se fuera a dirigir a transformar la república a un nuevo imperio, ¿no? O sea, yo soy el imperio totalmente. Yo soy el imperio. Entonces, pues justamente lo que hace también es decirle a su hermano Lucien que pues demuestre bajo falsificaciones de documentos y de votos que pues 3 millones de personas habían participado en los plebiscitos. Órale, como en México. ¿No? O sea que ¿También votaron muertos o nada más aquí eso pasa? No, aquí nada más eso pasa, ¿no? O sea, para que Napoleón, pues básicamente fuera el primer cónsul, ¿no? O sea, ya no fuera como un precónsul, ¿no? Sino que ya fuera un cónsul que se supone que ganó con el 99.9% de los votos. ¡Órale! ¿No? O sea, de que sí querían que Napoleón ya fuera un cónsul. Por eso era una dictadura por plebiscitos, porque sacaba plebiscitos y sacaba votaciones para ver si la gente quería que él se continuara en el poder, y decían como Simón, ¿no? Okay. Pero obviamente, pues ya decían así como de, güey, o sea, ¿cómo es posible que toda la gente contara? O sea, aparte era así como de siempre 3 millones de personas votaban por él que sí, ¿no? Cuando la población que podía votar eran 5 millones de personas. Entonces, como que sí andaba por ahí algo raro, lo cual empieza a crear bastante inestabilidad interno del gobierno francés, ¿no? Porque, pues, o sea, había una continuidad del poder de Napoleón, entonces sí ya había como que ya muchas rebeliones en contra de él, ¿no? Pero, pues, Napoleón ya había adquirido tanta popularidad y tanto poder que ya no podían hacer nada. No, y aparte ya había redactado la Constitución del año 8. Sí. Así dice, ¿no? Que es lo que primero aseguraba su elección como el primer cónsul y segundo, pues le daba chance de
de seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, Sí. Poder que se incrementaría en la Constitución del año 10, cuando ahí sí logra nombrarse primer cónsul vitalicio, el pasado de lanza, güey. Así, Sí. que ya por todas las canicas de una vez, güey. Soy cónsul para siempre. Aparte, Napoleón lo que dice, o sea, y se da cuenta que lo que necesita es volverse a adjudicar victorias militares, Ajá. ¿no? Porque sí fue como, ok, esto me funcionó en el pasado, yo creo que va a seguir funcionando. Entonces decide cruzar los Alpes suizos para ir hacia Italia, porque, o sea, Ojo, en la mientras él primavera, estaba en en la primavera. Egipto... ¿Ya? En la primavera, Ajá. incluso. Sí. Tampoco así. Sí, No, sí, sí, ni que tampoco- fuera Aníbal, Ni güey. que fuera Aníbal. No, porque inclusive durante su... O sea, porque, güey, el güey se fue a Egipto y se quedó en Egipto y los austriacos reconquistaron todo lo que él había conquistado, ¿no? Entonces sí fue como de, no, güey, necesito Algo más. Necesito algo más, necesitamos derrotar, ¿no? Y decide sorprender a las tropas austriacas en la batalla de Marengo, ¿no? O sea que, pues que sí, los austriacos, pues no se lo tomaron tan sorpresa porque de repente era así como de, güey, vienen 60,000 soldados, ¿no? O sea, franceses cruzando los Alpes suizos. Y ya fue como de, bueno, está bien. Vamos a enfrentar a los Napoleones, a los franceses. Entonces, el 14 de junio de 1800, en la batalla de Marengo, el general Melas, de Austria, tenía 30,000 Melas y soldados. ¿Ande? ¿Melón y Melames? ¿Cómo? Melas tenía 30,000 soldados austriacos Ajá. puestos en el norte de Italia, mientras que Napoleón contaba con 24,000, ¿no? Órale. Entonces, y la batalla inicia, ¿no? O sea, y pues realmente la superioridad numérica de los austriacos era bastante evidente, pero lo que hacía Napoleón era justamente, como dices, levantar la moral de los soldados. Entonces, él no le daba miedo ir corriendo, bueno, ir en su caballo, o sea, cuando veía que se estaban retirando los soldados Básicamente franceses, como Bárbara de Regil. como Bárbara de Regil, ¿no? Tú puedes. Exacto. Napoleón cabalgaba, ¿no? A mitad de la guerra e inspiraba a los soldados a continuar la batalla, ¿no? Les decía como no se rindan, no se rindan. Échale ganas. Y dicho y hecho, pues, o sea, le da una arrastrada, sí. les da una arrastrada a los austriacos, ¿no? O sea, está haciendo su primera victoria, su primera gran victoria ya como jefe de Estado, Ya. ¿no? Entonces, justamente, pues ya aquí es donde Napoleón otra vez empieza ¿cómo se llama? A ganar más popularidad, ¿no? Sobre todo la casa Napoleón. O sea, Sí. porque acuérdense que los Napoleones sí estaban como que muy... Bueno, Bonaparte, ¿no? La casa Bonaparte. perdón. Ajá, Sí, la sí, casa la Bonaparte, casa perdón. Bonaparte. La casa Bonaparte, acuérdense que estaba como muy así de, güey, pues es que el único que hace algo es tu hermano y pues tú qué haces, güey, y ustedes, Te o dicen sea, Pepe son Botella, italianos. No, todavía no le decían Ajá, Pepe exacto. Botella, pero eres borracho. Ajá, exacto. Entonces aquí pues ya es donde pues justamente Bonaparte, o sea, ponen altos el nombre de la nobleza. De la casa, sí. Y empieza a ganar pues popularidad e inclusive pacifica el país, ¿no? O sea, ya... Sí, y aquí es cuando le dan como varias pues libertades y se empieza a tomar la molestia de hacer varias reformas a la Constitución, ya un poco más imperiales, ¿no? Diría yo, como la centralización de la administración de los departamentos, o sea, de que ya todo va para el centro, papi, ¿no? Y si yo soy la cabeza del centro, pues yo soy la cabeza de todo. Empieza a poner educación superior, muy importante, un nuevo código tributario, a ver, impuestos para todos para acá, vamos a ver cómo empieza la repartición, arma un banco central y empieza con nuevas leyes y un sistema de carreteras y cloacas, Ok. ¿no? Y en 1801 negocia con la Santa Sede un concordato buscando la reconciliación entre el pueblo católico y su régimen. Entonces dijo, bueno, el pueblo pan y circo, casi, güey, que sigan mensos. Ajá, sí. Sí, y aquí también Bonaparte dice como de, ok, güey, ya estoy harto de la guerra. Sí. ¿No? O sea, ya estoy harto de la guerra. Ya firmamos tratados de paz con Austria. Estos güeyes no entienden porque estos vatos están envalentonados gracias al apoyo británico, ¿no? Entonces ordena a uno de sus generales, que es el general Moreau, donde le dice como, ¿sabes qué, güey? Ya pártele su madre a los austriacos, invade el que era el reino de Baviera, y pues así van, invaden Baviera, invaden Hohenlinden, ¿no? Y les dan la arrastrada de su vida a los tunden austriacos durísimo. a tal grado, güey, que tuvieron que rendirse totalmente y firman el Tratado de Lunéville en febrero de 1801, donde se reafirma después, gracias a los tratados de Campo Formio, Ok. ¿no? Donde ya reconocen la victoria y las conquistas de Francia en muchísimos estados italianos y también en muchísimos territorios austriacos y alemanes, ¿no? En varios estados alemanes. Aquí es donde ya entra una cosa que se le llama la paz temporal,
¿no? O sea, Sí, donde exacto. Francia y Gran Bretaña firman el Tratado de Amiens, Ujú. donde justamente se le da el fin a las guerras revolucionarias, los apoyos británicos a las revoluciones, los apoyos británicos a los austriacos, donde los franceses dicen ya no vamos a chingar a tus aliados, ¿no? Ya vámonos a la paz, ¿no? Entonces Napoleón Bonaparte dice, ok, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesito hacer? Porque ya estamos en paz, porque ya... O Sí, sea, era la primera vez que en Gran Bretaña lo recibían a él como calidad de huésped, ¿no? Como jefe de Estado, que eso no había pasado. sí, entonces pues ya Napoleón dice, como sabes qué, güey, ya estoy harto de la guerra ahorita, me encanta irme a la guerra, pero ¿qué crees? Las arcas están vacías, ¿no? Sí, O sea, sí, las arcas están vacías, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, pues decide concentrarse en sus colonias. Espera, pausa. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ahí se van a chingar. Ahí se van a quedar con la duda. Entonces, mira, nada más voy a Porque terminar aparte con... tengo 3% de pila. Yo estoy diciendo que por favor que no se mueva O sea, mi teléfono, por favor. pues les voy a hablar yo rápido. Voy a terminar nada más así con lo que es ya la consideración de la Conciliación. no, que consolidas. Consolidación. Con la consolidación. La Consolidación. ya de las de las colonias francesas, porque hey, ya llevamos una hora y todavía falta el Imperio Francés, todavía no llegamos al Imperio Francés. Entonces, Napoleón parte 1 va a ser, güey. Napoleón parte 1 va a tener que ser, ¿no? Entonces, aquí ya pues Napoleón dice como, ¿sabes qué, güey? Ya estoy harto de pelearme con los europeos, necesitamos cash, necesitamos dinero. ¿Y cuál es la única manera de conseguir el cash, el dinero? Es explotando las colonias, ¿no? Entonces, ese güey lo que hace, pues, es empezar a explotar todas las colonias que ya tenía Francia, tanto en América, como en África, como en Asia, ¿no? Porque sí necesitaba financiar sus guerras en Europa, porque sabía que era necesario. Sí, o sea, hay paz, pero no necesariamente la paz va a durar mucho tiempo. Sí, Entonces, exacto. tenemos que Y seguir necesitamos recaudando dinero. para en el momento que se rompa la paz, tan bonita que es, poder seguir agarrándonos a catorrazos. Sí. Entonces, pues ya decide restablecer, por ejemplo, la esclavitud Sí. en Cabrón. ciertas colonias, porque se da cuenta que necesitan, ya no pueden pagar salarios. Sí. Entonces, decide restablecer la esclavitud, que inclusive esto fue lo que llevó a una revolución en Haití. Dato curioso. Sí, ¿no? justo ya nos podemos ir un poquito más para allá con lo de Estados Unidos también, ¿no? Bueno, primero igual en 1803 el ejército de Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo, ¿no? Primero también les pasó un poco como les pasó aquí a las mexicas, que les dio una enfermedad que ellos no conocían, que era la fiebre amarilla. Entonces, pues en este escenario medio indefenso de las posesiones francesas en Norteamérica, ahí es cuando Napoleón decide vender un territorio muy importante para los americanos, que es la Luisiana. Que es la venta de Luisiana, que es básicamente ahorita un tercio del De la territorio Florida. estadounidense. Sí, un tercio. O sea, que es sí. Florida y un poquito más para arriba. Ajá, sí, o sea, es así como de Texas para arriba hasta Canadá, ¿no? Básicamente es el territorio que vende, o sea que de hecho pues lo hizo justamente para poder financiar costos de guerra de Europa y también financiar las guerras contra las revoluciones de esclavos, ¿no? Sí, que sí. realmente fueron muy costosas para los franceses. Eran 2 millones de kilómetros, güey. Sopas, güey. Sí, era una lana. Y aparte se las vendió por 2 picafresas, güey. Sí, y pues justamente pues también pasa un golpe muy duro que se le independiza Haití en 1803. Sí, en 1803. Sí, Es una gran historia la No, independencia. 1804, perdón. Sí. En 1803 empieza la revolución de los esclavos en Haití y en 1804 se independiza, que de hecho Haití es el primer país independiente de América, dato curioso. Sí, 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 ¿no? sí. Y pues gracias a estas grandes derrotas y pues que está perdiendo mucho, pues decide vender la Luisiana, que pues sí era Lo vende por 7.40 el kilómetro cuadrado. 7.40. 7.40 qué, no dice, pero vamos a ponerle 7.40 pesos. Y ya se Nuevos cuenta pesos. que también, o sea, esto tiene algo que ver porque justamente deciden invadir la Luisiana porque ellos tenían una guerra así como a voces con los gringos, Sí. ¿no? O sea, porque recuerden que Luis XVI le dio muchísimo dinero a Estados Unidos para que se pudiera independizar y eso llevó a la quiebra a Francia. Y pues tenían una guerra así como de que, güey, nos peleamos porque ya los estadounidenses, cuando cae el Imperio Francés, o sea, la República Francesa le dice a Estados Unidos, oye, güey, me debes un chingo de varo, ¿no? Págame. Y Estados Unidos dice, mi deal era con el Imperio Francés. Ustedes son la Segunda República Francesa, Ey. ¿no? Entonces,
no te voy a pagar nada porque yo tenía el deal con Luis XVI y lo acabas de matar. Aplicó el Benito Juárez, güey. Aplicó el Benito Más bien el Juárez. Benito Juárez aplicó el Napoleón, güey. Sí, güey. Y ya se cuenta que, pues, gracias a esa pelea, o sea, sí era como de güey, o sea, que hace cuenta que sus barcos en el Atlántico, pues sí se enfrentaban a cañonazos, o sea, se robaban los suministros, se contrataban corsarios para robar los barcos mercantes, tenían enfrentamientos, por ejemplo, en lo que era Canadá y la parte de Luisiana, pero nunca se declararon la guerra en sí porque no les convenía. Entonces ya Estados Unidos también le dijo como, mira, güey, yo la neta estoy en un proceso de expansión y tengo hambre de irme hacia el Pacífico, entonces hay de dos. O me vendes Luisiana o te invado. ¿No? Y nos vamos a la guerra. Entonces Napoleón acaba de salir de las guerras con Austria, güey. Acaba de firmar la guerra con Gran Bretaña. Se le estaba independizando Haití. Entonces como que no le convenía irse a otra guerra costosísima. Porque también Napoleón sabía que Estados Unidos estaba perrísimo, ¿no? Sí. O sea, ya eran una superpotencia creciente. Güey. Ajá. Entonces decía como, güey, no me conviene irme a la guerra con estos vatos. Mejor, ¿qué territorio quieres? Le dice, pues toda tu Luisiana. Ufas. Y dice, pues ya qué, ¿no? ¿Me puedo quedar con Quebec? Dice, ya qué, pero con la condición de que respetes a los colonos, de que les des ciudadanía o que les des vía libre para que se vayan a Quebec. Entonces sí fue un arreglo bastante de paz, muy a la de a huevo, ¿no? Sí, ya saben que los americanos, si algo tienen es que son ventajosos, les encanta esos güeyes. Sí, los gringos vieron la situación. Son bien oportunistas, güey. Sí, los gringos vieron la situación totalmente. Y pero son grandes oportunidades que los americanos han aprovechado a capa y espada. Qué malditos gringos ¿sí? Inteligentes. Y justo con las reglas que yo les conté, las reglas legales, por eso me confundieron las palabras, que lo hicieron cónsul vitalicio, digamos que son el preámbulo para ya en el siguiente capítulo poder proclamarse emperador. Así que por favor estén atentos, raza. Así que quédense por aquí. ¿Qué capítulo es? ¿65? 68. Ah, cabrón. Sí. Entonces, ¿cuándo? O sea, no, güey. 68. ¿68? Entonces, ¿cuándo dijimos que íbamos a anunciar los ganadores de giveaway? No sé, pero yo creo que ya hay que anunciarlos. ¿Ya hay que anunciarlos? Sí, ya, güey. Bueno, no, ahorita los vamos a anunciar por Instagram. Por Instagram. Sí, este sería el 65. Ah, este es el 65. Bueno, llevamos 78 capítulos, pero muchos de ellos no entran. O sea, de que las microhistorias así no tienen número. Güey, ya casi llegamos a los 100, güey. 15 más y a la meme, güey. No, güey. 12 más y 100, güey. Su máquina. Órale. Hey, gracias por seguir el podcast. Sí, gracias por acompañar, estar al pie de cañón en 78 capítulos. Ya nos pueden ver nuestras bonitas caras. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Saludo real. Pero bueno, muchísimas gracias por estar en este capítulo. Ya seguiremos con las guerras con el imperio francés napoleónico. Ya la decadencia de un imperio. ¿Qué hacemos? Yo digo, si les damos un capítulo más para que compartan. ¿Qué? Para más. Les voy a dar yo un capítulo más con la promesa de un libro más. Va. ¿No? Para poder anunciarlo en vivo. Va. Y en directo. ¿no? Va. Para poder decir. Sí, jalo. Tal ganó y felicitarlos así en la camarita. Mandar saludos, unos besos y unos abrazos. Besos en el yoyopo para que nos tengan ahí de fondo de pantalla o algo. No sé. No, ni al caso, güey. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar en este bello capítulo de la Napoleón Bonaparte. No pensamos que nos fuera a llevar tanto tiempo, al parecer sí. Así que nos vemos en la parte 2. Capítulo 66. Ganadores del giveaway. Yeah. Un libro más. Ya no son 5 oportunidades. Van a ser anunciados por Instagram. 6 oportunidades. Y por todos lados. Hasta aquí. Hasta aquí también. Entonces, los queremos muchísimo. Recuerden seguirnos en todos lados. El Patreon donde estuvo bueno. Platicamos de los tatuajes del Teca. Enséñales uno así, rápido. Así que, si quieren saber la historia de mis tatuajes y por qué tengo tatuadas las nalgas de Iker, por favor, métanse al Patreon. Es una historia bastante curiosa y sexual. Así que si son unos morbosos, vayan, suscríbanse al Patreon para saberlo. Y pues los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia si no hay un. Güey. Gracias, ahí nos vemos. Bye.